No creo que aquí podamos decir que Marc iba al 90%. Yo creo que aquí Marc puso el 100%. Hombre, ha sido la carrera que le han apretado más. Más apretado del primero al segundo. Y a pesar de todo, tuvo la paciencia, pero el único error de Bezzecchi. No, pero es que yo creo que si no hubiese tenido ese error, lo pasaba igual. Es que Marc busca huecos que no existen y es capaz de hacerlo con estas motos que hoy están muy ajustadas y bueno, ese es su virtud. De la misma manera que decimos que todos son muy buenos, pero hay uno que los pone la cara roja, porque es así, pues Bezzecchi en este caso está demostrando que él ha tenido la comunión perfecta con la moto, con el equipo, han hecho piña durante este tiempo de crisis. En Aprilia le está sacando el jugo. Pero eso no es un tema de no hablar de Pecco, ¿no? Es uno de los rivales líderes. Por eso te digo, pero es que también... Y no hablar de Pecco es que decir, ¿qué pasa? Que ya no existe. Yo creo que hay que hablar de Pecco y de Ducati, es decir, porque igual que cuando gana el piloto y gana la marca, cuando no van mal las cosas también hay que compartir la responsabilidad de las cosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dura la Vita, en este caso del Gran Premio de San Marino, y vamos a aprovechar que estamos en este marco incomparable de Chelsea 1979 para saludar a nuestros analistas habituales. Ricardo Jové, ¿cómo estamos? Buenos días. Rubén Schaus. Buenos días. Ramón Forcada. Hola, ¿qué tal? Y en este caso tenemos con nosotros a Tony Elías. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tony? Bien, muy contento de estar aquí. Muy bien. Explícanos un poquito, ahora a qué te dedicas, dónde te podemos ver, Bueno, estoy siempre vinculado en las carreras. Trabajo por el equipo AGR, que está en el Mundial Junior. Hago de consultor y de coaching y bueno, pues un poco de todo. ¿Quieres disfrutar de una moto premium sin necesidad de comprarla? Ahora se puede gracias a Movevent, nuevo colaborador de Dura la Vita, porque Movevent es como el Airbnb de las motos, una plataforma que une a riders que buscan vivir la moto de sus sueños con moteros y propietarios que las ponen a disposición para rentabilizarlas. Hoy cuentan con más de 8.000 motos en toda España y una comunidad de casi 100.000 usuarios. Podrás encontrar desde modelos urbanos hasta joyas como la Ducati Panigale V4 o la BMW S1000RR. También la Yamaha Tenere también está. Además, disponen de garajes automatizados en Barcelona, Valencia y Madrid, donde dispondrán de su flota premium. Lo mejor, se adaptan a cada rider. Alquila por días, semanas o hace un recteam flexible. Y además tienen referentes de MotoGP como Alex Márquez, embajador e inversor, además de Aaron Canet y David Almansa, que ya forman parte de esta aventura. Puedes conocer más de Movevent en su web, en movevent.com. Menudo fin de semana hemos tenido. Marc se fue al suelo el sábado. No calentéis a la bestia, porque sí que le dieron un poquito las redes sociales y a Marc no le toques las narices, porque el domingo protagonizó una carrera de 10 con un Bezzecchi estelar, pero que al final no pudo. Y a mí me da la sensación, chicos, que en este caso Bezzecchi sacó lo mejor de Marc y vimos su mejor versión durante toda esta temporada. Sí, en casa Ducati. El concepto que yo creo que hubo un binomio, un encaje de puzzle muy interesante porque Bezzecchi está en su casa. Los pilotos VR46 van muy rápidos en Misano, muy rápidos. Y yo creo que él, conocedor de que la Aprilia estaba en inferioridad de condiciones, dijo: voy a centrarme, voy a estar muy metódico y construir un fin de semana por la confianza que tiene en la pista. Entonces, a veces menos capacidad de la moto hace que tú te superes y que compenses la situación. Y yo creo que pues hizo una carrera muy constante, de menos a más, creciendo en todo momento, porque cuando caen los neumáticos y estaba ahí todavía, quiere decir que estaba creciendo, y hizo pues que fuera intocable el sábado, con el error lógicamente de Marc Márquez, y que domingo estuviese ahí apretando a Marc hasta final. Es verdad que Marc creo que tenía un margen de maniobra importante, pero Bezzecchi está pletórico a 10 puntos del subcampeonato. Sí. Y quedan 100 y pico puntos en juego, o sea que tiene pinta Bezzecchi. Y lo decimos en las carreras de motos: cuando uno está en forma psicológica puede compensar todos los defectos de una moto, y cuando uno no está en forma psicológica, aunque tenga la mejor moto, pues no llega a donde tiene que llegar. Y creo que estamos viendo las dos versiones, ¿no?, entre él y Pecco. Estas son las... Sí, lo único que la diferencia que comentas, la diferencia entre la Aprilia y la Ducati, no sé exactamente cuál es, porque la diferencia es la Ducati o es Marc, porque todas las otras Ducatis estaban detrás de la Aprilia.
Alex, que ha hecho toda una temporada increíble que está haciendo, que casi seguro, bueno, es que matemáticamente aún no, pero casi seguro será subcampeón del mundo, no pudo ni seguirlo. Es la vez que Alex ha quedado más, aparte de las cuando tuvo la lesión o sanciones, es la vez que ha quedado más lejos del piloto delante, sea primero, sea segundo, sea tercero. O sea que la Aprilia, y había puntos que la Aprilia aceleraba mejor que la Ducati. No, y yo creo que aquí también lo compensaba Bezzecchi. Sí, claro. Puntos que conocía muy bien. Pero, y la pista, y la moto, y todo muy bien. Pero que sin moto no puedes, por mucho que estés en tu casa. Todos los de la VR46 estaban en su casa. Y no digo que no, pero está claro yo que te digo, todo el mundo cae delante, es una pista muy compleja, sí, si aprietas pero te caes. En este momento, la diferencia entre la Aprilia y la Ducati, soy incapaz de valorarla. No sé, seguramente la Ducati es un poco más completa, pero que evidentemente que la segunda moto es la Aprilia y que funcionaba, y que en manos de Bezzecchi está funcionando muy bien, no diré perfecta porque esto no existe. Pero para mí lo que fue sorprendente es cuando Marc hizo su estrategia de siempre, que es volver a atacar y me voy y hago una vuelta rápida, fue capaz de replicarla cuando ya los neumáticos estaban bajos. O sea que, viendo desde fuera, aparte del factor pista y todo lo que quieras, que la Aprilia aquí trató bien a los neumáticos, porque si no, no puede hacer. Al final, la vuelta rápida de Bezzecchi, 25. La suya, luego Marc la replicó, una décima. No, Marc la hizo un poco antes y la replicó, de hecho, Bezzecchi 2 vueltas más tarde. Sí, Imagínate. pero que significa que si es capaz de hacer una vuelta rápida a tan pocas vueltas del final, es que la moto ha tratado bien los neumáticos, sigue girando, sigue acelerando, sigue haciéndolo. No, es que Bezzecchi ha sido, en el pasado también ha sido partícipe de hacer carreras muy, muy sólidas y muy buenas. Yo creo que Bezzecchi lo que ha crecido como persona es que está en una fábrica, se siente arropado, y toda esta laguna que pasó al principio de temporada con el tema Martín y todo lo que hubo de movimiento interno le ha solo dado fuerza y alas. Ha asumido bien su rol. Muy bien. Y la apuesta de Aprilia y Rivola y toda su gente ha hecho que este señor pues crezca como persona y como talento y como expertise, ¿no? Trasladando a datos lo que dice Ramón, la carrera 32 segundos más rápida que la del año pasado. 32, cuando de media este año nos está yendo más rápido, pero este año ha sido una carrera muy regular de tiempos, porque ni la pole ni la vuelta rápida de carrera mejoraron lo del año pasado. Ni la pole ni la vuelta rápida. Eso sí, el ritmo brutal. ¿Por qué? Porque bien sea la Aprilia, bien sea la Ducati, lo que ha marcado la diferencia es quién los ha pilotado. Bezzecchi la Aprilia, Marc la Ducati, y al segundo le han metido, en este caso, Bezzecchi medio segundo, pero Alex, como tú decías, casi 8 segundos, y al cuarto 10 segundos. O sea, han marcado un carrerón. Yo creo que no fue espectacular la carrera, pero a nivel técnico sí que fue interesante por el ritmo, la constancia, poquísimos errores. Fue tensa también, El de Bezzecchi. Ver cómo le empujaba a Bezzecchi, o cómo Marc hacía la vuelta rápida y Bezzecchi le replicaba. No creo que aquí podamos decir que Marc iba al 90%. Yo creo que aquí Marc puso el 100%. Hombre, ha sido la carrera que le han apretado más. Más apretado del primero al segundo. Sí. De todas. Y además diría que Marc le gusta, le conviene, le interesa que gane, demostrando que le han puesto el listón alto. No que se ha paseado o qué tal, no. Porque además era un déjà vu de lo que le pasó a su hermano en Montmeló. Te caes siendo primero en la sprint, que te puede provocar dudas en la misma curva y tal, y no. El domingo, patapam, con un carrerón, para mí, de Marc, de los mejores del año. Sí, porque además, en general, con la foto, en general, no eran las mejores situación, porque ni estaba en pole, ni estaba en primera fila, ni se puso primero en la salida, ni se pudo escapar cuando se fue, cuando adelantó, se puso primero y ganó la carrera. O sea que en general tenía cantidad de cosas. Lo hemos visto salir desde la pole y salir primero y escapar sin marchar 1000 veces. Lo hemos visto salir segundo y cuando adelanta al que le precede, abrir enseguida. Y todo esto no pasó. No pudo. Y ganó igual. O sea que realmente para mí seguro que es la carrera más completa en general. Quizá no la más espectacular, quizá no ni la más arriesgada, diría, pero la más completa. Es desde todo, desde controlar, desde me espero, no me vuelvo loco con Bezzecchi,
que también era una cosa que podía pasar porque lo dijo él, tenía presión para ganar, porque Ducati ganar Mugello y ganar Misano, ya sabemos lo que es. Y a pesar de todo, tuvo la paciencia, pero el único error de Bezzecchi... No, pero es que yo creo que si no hubiese tenido ese error, lo pasaba igual. Porque hubiese llegado un momento, no sé en qué vuelta, pero que lo hubiese venido... me han dicho que tengo que ganar. Entonces hubiese sido el ataque, pero o sea, la paciencia de decir, no, si me pone delante, le sigo, pero no me vuelvo loco por pasarlo. Para mí ha sido una carrera completa, en general, de todo. Es decir, salgo cuarto y no pasa nada. Pero es que cuando le pasó el sábado... Ya, exacto. No, esto, añádelo. Sí. Es que Marc busca huecos que no existen y es capaz de hacerlo con estas motos que hoy están muy ajustadas y bueno, esa es su virtud. Toni, ¿tú te esperabas a un Bezzecchi tan fuerte? Yo creo que ya lleva bastantes carreras estando ahí, está demostrando que es un piloto que tiene un nivel muy alto y además constante, porque cada carrera está ahí. Pienso que los dos ayer hicieron una carrera espectacular, estuvieron a un nivel brutal y también pienso que las dos fábricas ayer se pudieron estudiar bien los unos a los otros, porque creo que Aprilia y en frenada, en giro, creo que estaba superior a Ducati y Ducati estaba superior en grip, en máximo ángulo. Creo que se pudieron estudiar muy bien, aprendieron los dos y a partir de ahí van a saber los puntos fuertes los unos de los otros y van a mejorar más de cara al futuro. Bueno, porque parece al final que es Aprilia quien ha cogido el relevo, el testigo, para ser realmente el rival de Ducati. Pero fíjate una cosa, y hablábamos en las primeras carreras del año, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Es que Aprilia no tiene capacidad económica, es que no hay dinero, es que tal cual. Es que lo que realmente han demostrado los italianos en la competición o alta competición, que saben llegar donde está el límite del reglamento, saben buscar esa legalidad para crecer y tal, y saben hacer cosas sin dinero muchas veces. Y porque Ducati tiene un presupuesto mucho más alto que Aprilia y Aprilia está al nivel ahora mismo con un solo piloto, porque los otros pilotos, uno ha estado fuera de combate mucho tiempo y las motos privadas, el Trackhouse, pues lógicamente está todavía creciendo, porque con Ogura, sí, en primeras carreras que ha llegado como rookie y se adaptó muy rápido, pero luego ha tenido pues un poco una bajada porque los demás se han puesto las pilas. Pero realmente creo que Bezzecchi está como luchando muy solo por las circunstancias, pero que Aprilia, ha tenido una lectura y una visión deportiva y estratégica que han sacado lo mejor de esa Aprilia y está sacando jugo que te demuestra que no todo es presupuesto, sino es capacidad también. Decimos también que Bezzecchi lo hemos visto cómo ha madurado, cómo ha crecido, y yo creo que una de las imágenes también fue cuando le dio rueda en una de las sesiones de entrenamiento al propio Martín, ¿vale? Para haciendo trabajo de equipo, que a veces eso puede ir bien, pero no es lo usual. No, pero es que Martín, Bezzecchi tiene la motivación de Martín y la de Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia ha sido el líder de la VR46 durante todo ese tiempo y él ahora se ha pues convertido en las últimas carreras en el líder de esta Academy y esto también le da motivación. Está más escondido porque Pecco, con sus 2 mundiales, demostrando que estaba a un nivel muy grande, había como eclipsado a todos los otros pilotos VR46, Morbidelli, todos los demás. Yo creo que ahora él ha sacado pecho y creo que la madurez de Bezzecchi ha crecido 2 escalones gracias a esas problemáticas de Bagnaia y de su propio rival en casa, que es Martín, ¿no? Y esto en un piloto, la motivación es, Tony te lo puede decir, la motivación es una cosa súper importante. Estuve en Estoril este fin de semana para las Baggers y su póster de Toni Elias está en todos los lados del circuito porque hizo esa carrera mítica que ganó a Valentino Rossi por milésimas y no tenía la mejor moto, sino esa motivación, esa capacidad de superación te da alas cuando vas encima de 2 ruedas. Ya, lo que pasa que Bezzecchi, para mí a destacar es que no estaba previsto esto. Porque al final si tú firmas ya número 1 de una fábrica y te encargas del desarrollo y sabes que lo harás, ya vas preparado. Al final Bezzecchi llegó allí un poco porque el tema Ducati, que tuvo que reducir motos, y no estaba previsto que fuera el número 1. Tú fichas al campeón del mundo y a un piloto que no me acuerdo cómo acabó en el campeonato el año pasado, pero no de los 3 primeros, pues vale, ya sabes.
directamente quién será el responsable. Aparte, un piloto que viene de la Ducati oficial, de ganar el Mundial con la Ducati oficial, con lo cual la información que te tiene que llegar, en teoría, por parte de Martín, tiene que ser tremenda. ¿Y esto qué pasa? Que Bezzecchi se encuentra huérfano, solo, o sea, no es el piloto teóricamente el número 1, le cae la responsabilidad de decir tienes que tirar del carro en resultados, en desarrollo de la moto y en todo. Y lo ha hecho perfecto. Para mí es de admirar, porque era un piloto que sí, era rápido, había ganado algunas carreras, pero no estaba considerado por todos, me incluyo directamente, entre los top que pueden desarrollar una moto realmente bien porque son suficientemente rápidos. Y para mí lo ha hecho perfecto. Pues esto demuestra el valor que tienen todos los pilotos de MotoGP. O sea, te está demostrando que todos los pilotos de MotoGP, salvo quizá 1 o 2, por situaciones de experiencia, sobre todo, demuestran que podrían coger una moto oficial con todos los recursos y estar delante. Sí, lo que pasa es que en este caso hay que ver que por la comunión que sea, Bezzecchi ha hecho la Aprilia buena, porque si vas a buscar las otras Aprilia ahora mismo están bastante desaparecidas, por lo tanto estamos en la misma jugada. De la misma manera que decimos que todos son muy buenos, pero hay uno que los pone la cara roja, porque es así, pues Bezzecchi en este caso está demostrando que él ha tenido la comunión perfecta con la moto, con el equipo, han hecho piña durante este tiempo de crisis. En Aprilia le está sacando el jugo, pero está pasando un poco lo mismo en Yamaha, donde está Quartararo y el resto del mundo. Y en el caso de Honda sí que es más combinado. Un día está Zarco, un día está Marini, que últimamente está más despierto. Mir ha aparecido alguna vez, pero ahí sí que yo diría que no hay un lideraje claro. Pero lo de Quartararo ya se sabía. Evidentemente. Bezzecchi no. Bezzecchi no es la única diferencia. Totalmente. Al final sí que hay uno que tira del carro, pero que en Yamaha iba a ser Quartararo, vamos, esto lo sabía el último mono del desierto. Nobleza obliga, ¿no? Claro. Por el contrato que tiene. No, y por pilotaje. Sí, o sea, claro. evidentemente, ahora que evidentemente en Yamaha los pilotos que hay, el más fuerte es Quartararo, y de carácter y de pilotaje y de todo. No, de talento seguro. Bueno, a ver qué hará el turco, que es una de las grandes incógnitas del año que viene, ¿no? A mí me encanta. Sí. Yo creo que es un piloto que, si le dan las herramientas necesarias, va a crear problemas. Siempre se ha dicho que, bueno, viniendo Superbikes, que hay pilotos que han sido campeones del mundo y que cuando han llegado no han funcionado. Esto no es cierto, porque tú mismo has conseguido estar en el podio de MotoGP. Pero sí, pienso que no va a ser así. Él va a llegar, tiene un talento y un equilibrio extraordinario, y puede que el primer año con un equipo satélite no le den, lógicamente, lo que va a tener en un oficial, pero seguramente rápidamente tendrá esa opción, y yo creo que tiene un nivel que puede crear problemas incluso a Marc. Pues yo me sumo a Tony, pero Marc no lo sé, pero me sumo a Tony en el sentido de que creo que llega un momento muy dulce, porque Yamaha necesita a alguien que ayude o acompañe a Quartararo. Quiere decir que si algo va a pasar esta vez en respecto a otros años, es que sí, o sea, que la van a tener que apoyar sí o sí, porque como entre esta V4 necesitarán información, necesitarán recursos, no de un piloto, de todos los que puedan. Y yo creo que Quartararo puede tener un binomio con él interesante, porque, como habéis dicho, es un tío agresivo, es un tío que tiene las cosas muy claras, tiene mucha capacidad por sí mismo y seguridad en sí mismo, porque pues como tiene Turquía entera arropándolo, su presión es baja, porque tiene un país, tiene una situación financiera muy soportada en el camino, y yo creo que es un piloto que ha llevado a no solo la Kawasaki, la BMW y la Yamaha a un nivel estratosférico en Superbikes, y esto no es fácil. Tú sabes, de hecho, fíjate, y tú lo sabes bien, cómo fue cambiando de motos, han ido cambiando de motos, y otros pilotos pluricampeones del mundo heredaron la Yamaha, no les fue bien. Toprak ha cogido la BMW en una moto que no destaca por su competitividad, ha ganado el mundial. O sea, ahí hay un talento por explotar en MotoGP. Tiene la capacidad de llevar las motos a un límite extremo, de verdad. Tiene la habilidad esa. Efectivamente. Sí. Y encima y quedas encima de la moto. O sea, que esto es lo difícil. Yo no discrepo, pero sí que digo, porque sin conocerlo evidentemente, pero por una percepción que también dependerá
de las expectativas que él mismo se cree y de la paciencia que esté dispuesto a aportarle a un salto que tú sabes que es bestia de pasar de Superbikes a MotoGP. Si realmente llega, la V4 está a un nivel que le permita fijarse dónde está Quartararo y ahí voy yo, ¿no? Pues es un objetivo lógico. Si sus expectativas son mucho... Ahí es donde tengo mis dudas porque mi percepción desde fuera, sin conocerlo mucho, es que tampoco es un tío, digamos, que esté muy dispuesto a tener paciencia, que siempre, digamos, tiene la queja en los labios. No lo sé, pero quiero verlo, eso sí. Para mí lo que es un valiente, esto sí, porque si tú te miras el estadio general donde está MotoGP y donde está Yamaha y es el peor momento para irte a Yamaha. Porque hay dudas, sí. Te van a dar una moto, o sea, vas a cambiar de categoría, te van a dar una moto que es nueva para tu técnico, no es nueva para ti, es nueva para tu equipo, es nueva para tu fábrica, completamente nueva. Vale, pero además sabes que al cabo de un año te van a quitar esa moto, ya la van a destruir y te darán una moto diferente con unos neumáticos que conoces, que ahí quizás puede tener una ventaja de cara a 2027, pero a 2026 te darán una moto experimental, un equipo satélite, unos neumáticos que no conoces y un año de vida, porque al cabo de un año todo esto se acabará todo, que es un valiente, porque el riesgo para mí le vas sumando y todos son hándicaps. Porque si le dieran una Ducati no tendría dónde excusarse, ¿no? Se representa que sería, pero en este caso, si se lo toma bien, pero él no es proyecto un nuevo... No es un piloto que se esconda. No, me refiero a... si se lo toma bien, proyecto nuevo, moto nueva, lo único que tiene que hacer es estar cada día más cerca de Quartararo el año que viene. Si se lo toma bien, quiero decir, y con calma. Pero un año, es un piloto que tiene 30 años y que le quedan 2 años de aprendizaje. 2, le queda uno con Yamaha Michelin V4 nuevo y otro año con una 8,5 con Pirelli en MotoGP. Que serán diferentes. Que ya veremos qué neumáticos serán y todo. O sea que son 2 años. Los Challenge le gustan a él porque se fue de Yamaha ganando y se fue a BMW. O sea, que los Challenge le gustan. No es un tío que se conforme con una marca o categoría porque se puede quedar ambicioso, sí. Bueno, tiene una mentalidad. Deportivamente. Totalmente. Tiene una mentalidad que es necesaria. Y hablando de la V4, que estrenaron aquí Augusto Fernández, bueno, yo creo que en líneas generales hay que hablar de un buen estreno prematuro, porque no estaba, hace un mes no estaba previsto, pero la presión que ha habido, y la verdad es que, bueno, sí, hubo aquella imagen que se paró, se pararon otras motos y se han parado otras motos, incluso Ducati, hace poco, eso creo que es lo normal. Pero en definitiva, yo creo que, por ejemplo, Augusto estuvo a 1.7 en el tiempo de la pole y a 1.4 en la vuelta rápida de carrera, acabó a 1 minuto de delante. Pero en líneas generales creo que la impresión es bastante buena para lo prematuro que ha sido todo. Para la primera carrera, porque aparte, por muchas pruebas que hagas, tú lo que es la carrera, pero igual para los pilotos, para la moto y para todo. Y comentó él que habían tenido problemas de consumo, pero es que los problemas de consumo los ves cuando tú haces 27 vueltas al ritmo y ahí ves, porque si tú haces pruebas y haces 10 más 10 más 10 son 30 vueltas, pero no es lo mismo que 27 seguidas. Y no es el mismo ritmo. Y no es el mismo ritmo, no, y aparte tienes una vuelta de entrada, una vuelta de salida, echas gasolina, pones exactamente la que echas o pones más o menos, porque sales de la carrera y sales con el peso que sales, no hay más. En cambio tú pones, no, ahora lo hemos vivido todos, ponle 10 litros más, ¿vale? 10 litros más son más o menos 10 litros, no son 10 litros 10 kilos, más. sí. Sí. Y luego, no, bueno, en MotoGP aún vas por litros cuando haces entrenos. Luego en carrera ya, bueno, de hecho, por la normativa, la capital de depósito es por litros, no es por kilos. Sí. Luego se mide con la temperatura, con la sí. temperatura juegas. O sea que es normal también que no hayan podido hacer exactamente la prueba de consumo y que él llega, hostia, he tenido que jugar con el cambio, con las revoluciones del motor para poder llegar porque está gastando. Es todo normal y acabar la carrera para mí es un éxito. Y otro dato bueno, en velocidad punta, en la suma de todas las velocidades de todos los entrenos, warm-up y carrera, hasta 1 kilómetro por hora más lenta que la Yamaha de Quartararo. No, pero ya sé que no es un circuito donde la velocidad se pueda medir exactamente igual que en un Mugello, porque hay la rápida, etcétera, pero
en prestaciones no parece que esté mal. Oye, perdonadme un momento porque me gustaría sobre todo aprovechar que tenemos las declaraciones de los pilotos. Ya sé que vamos a cambiar de temas, pero es que si no se nos va a echar el tiempo encima. Vamos a ver lo que nos dijeron al finalizar la carrera los pilotos que subieron al podio y después retomamos enseguida el tema. Siendo una moto del año pasado, en un equipo satélite tenemos alguna pequeña desventaja, pero igualmente creo que nuestro paquete es muy competitivo y podíamos dar el máximo, pero que perdiera el T1 era totalmente culpa mía, ha sido siempre un sector que me cuesta y ahí es donde perdíamos esa décima y media por vuelta. Seguramente esta ha sido tu mejor carrera en MotoGP. No, sì, cioè una delle migliori chiaramente, a parte magari le vittorie che quelle valgono di più emozionalmente anche, però in generale un weekend incredibile perché la pole position, la sprint ieri, il podio oggi, è chiaro che ho sognato tantissimo di vincere, l'ho voluto con tutto me stesso, purtroppo non ci sono riuscito. Però allo stesso momento non mi posso veramente recriminare niente perché ho dato tutto quello che avevo, ho portato me stesso al limite, ho portato forse anche Marc al limite ed è stato bello. ¿Se puede ganar a Marc de aquí a final de temporada si él no comete un error? Beh, chiaramente è un obiettivo che dobbiamo metterci, alla fine cerchiamo di ogni weekend dare il nostro meglio. E se il nostro meglio vuol dire fare gare come queste, bene, che ci serva da motivazione per dare ancora un altro po' di più. Io sono molto motivato, ho molta voglia di andare già in Giappone, io non tornerei neanche a casa dopo una gara così, andrei subito. E quindi la voglia c'è, chiaramente non sarà facile, bisognerà lavorare, ci saranno giornate più difficili, però noi non molliamo. Siempre he dicho que para mí Messi ha sido un referente dentro y fuera de la pista. Ha estado en los momentos difíciles, ha hecho callar con clase, ha sido un señor dentro y fuera y es imposible emular a Messi, pero bueno, ayer por la noche las redes sociales vi un poco, lógicamente no te puedes aislar del todo y hoy tenía ese extra de concentración, ese extra de energía y tenía muchas ganas de ganar y bueno, lo he celebrado a lo Messi, aunque estoy lejos de Messi. Se ha notado en pista, hoy podemos decir que lo has dado todo. Esto que hemos visto es la mejor versión de Marc Márquez. Sí, hoy quizá no me he encontrado del todo cómodo a mitad de carrera, pero tenía claro que era todo o nada hoy. Tenía ganas de ganar. Alex me ha visto la cara y dice, hoy cuidado, ¿no? Y digo, hoy voy, vemos qué pasará, pero tenía muchas ganas, estaba concentrado y bueno, también agradecer a la gente que está arropándome, agradecer a Ducati que se está portando súper bien. Ayer me arroparon mucho porque quieras o no, aquí en el paddock tanta gente y eso no es fácil tampoco, escuchas de todo, pero tenemos 32 años para aguantar eso y más. Pero Marco ha respondido muy bien, hay que felicitarle, hizo una gran carrera ayer, ha puesto una gran intensidad hoy y ha sido una de las carreras, si no la que más, una de las más difíciles del año a nivel de intensidad y se ha visto en el corralillo, no tenía fuerzas ni para gritar. Bueno, y yo creo que uno de los pilotos que no se ha hecho mucha justicia durante este fin de semana y también un poco durante la temporada es Alex Márquez, porque si bien es Bezzecchi que nos ha bajado del podio, Alex Márquez tampoco, segundo al sprint, tercero en la carrera del domingo. Yo no sé, Toni, si igual lo llamásemos Alex Alentà y no Alex Márquez, igual se valoraría más el trabajo de Alex. Yo creo que está haciendo un trabajo excelente. Lo que hizo en Montmeló fue brutal y bueno, pues es lógico que al final es un equipo satélite, que quieras o no, pues alguna cosa menos hay. Y bueno, pues este fin de semana ha habido una diferencia. Aún así, un segundo y un tercero es un gran resultado y lo que está haciendo en general es brutal. Estoy muy contento por él. Bueno, al final, además, el título ya sabemos que se va a quedar en casa de los Márquez. O sea, se va a decidir en sí, más solo seguro tiene que salir en 185 puntos exacto. Motegi el domingo y bueno, y Marc lo tiene en el saco. Cerrado, pero vamos, yo creo que el subcampeonato tiene que pasar algo muy raro con 93 puntos que le lleva Alex a Bagnaia.
Contrario, Bagnaia está mirando por el retrovisor porque viene Bezzecchi por detrás. Bueno, es un poco lo que hemos visto en las declaraciones de Alex, ¿no? Que están señalando ya más a Bezzecchi que no a Bagnaia como el rival, ¿no? Y esto le va bien. Mira que Alex está jugando muy bien las cartas, aprendiendo a gestionar esa presión que se está quitando de encima, como diciendo, no, ya me decían que dejaba ganar a mi hermano, no, es que yo estaba tapado, no, es que a mí nadie me valora, no, es que ahora Bezzecchi entra en el juego y no sé qué. Y esto pues son estrategias de piloto fuera de las carreras o fuera de lo que es el circuito. O sea, y Alex Márquez, esa sombra de su hermano o ser sombra le ha permitido crecer como piloto, sacar lo mejor de cada uno de ellos y aprender de todos. Porque y esto pasa a veces en las carreras. O sea, a él se le ha puesto una etiqueta de no favorito y solamente acabará su carrera deportiva como no favorito, pero está ahí delante. Y con la tontería lleva un mundial de Moto 3, un mundial de Moto 2. Y tiene números, porque está en la quiniela, de ser campeón del mundo de MotoGP algún día. ¿Vale? Entonces, y que sigan diciendo que no es favorito. Y esto lo dijo ayer en sus comunicaciones de prensa. Ahora, últimamente está jugando con este juego y ha encontrado también su manera de funcionar dentro de la prensa y jugar a ese. No soy favorito, pero aquí estoy. No soy esto, pero aquí también soy. No soy tal. Alex, yo lo que veo, que hablamos de la madurez de Márquez, después de todo lo que ha pasado estos años y tal. Alex no ha pasado pues todo lo que ha pasado con el brazo de la lesión de su hermano, pero ha pasado lo que tú dices, ¿no? Ese, entre comillas, el hermano de y tal. Yo creo que ahora está con fase me río del caserío, es decir, que digan lo que digan, aquí estoy. O sea es que mejor, para él es mejor. Antes también ha madurado y mucho en otro perfil que tiene Alex, porque los que conocen a Alex sabemos todos que es un tío de un perfil natural, normal y que es un tío que lo está llevando, que muy poca gente sabría llevar lo que es tener un hermano así. Sí, también comparado con el año pasado es otra historia. Ha mejorado, ha hecho unos pasos muy grandes. Sí, el tema de estar ahí también, yo me imagino que compartiendo datos, también un poquito viviendo con su hermano, dicen que no habla mucho de motos, pero también compartir información también puede ayudar. Y la gestión misma emocional, Marc y Alex lo han dicho, Alex sobre todo es al revés, ayuda bastante Marc a la hora de gestionar, porque Alex en este caso es más frío, pero quieras o no quieras, también no se debe sumar. Pero es que no tienen que hablar de motos ellos, ya lo dicen. Ya. Se miran la cara y saben lo que va a pasar. Y esto es lo bueno de ser. Esto en el equipo se le dijeron. Alguien le vio la cara del domingo y le dijo, cuidado, porque por eso, ya sabía que iba, pero después... Es que una mirada... ¿no? Exacto, le vieron la mirada como diciendo y después Mar sí lo reconoció. Pues bueno, pues estad atentos con lo que vais ahora, porque Brinfi es una nueva red social con la que postear es ganar y es divertirse y vivir unas experiencias de lo más singulares. Estar atentos. Sí, lo que estáis oyendo. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinfi. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinfi ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinfi. Vive el momento. Si hablamos de Alex, que es el que ha estado en el podio 2 veces, el que se ha quedado fuera, no sabemos si tenemos opciones, pero un problema mecánico lo dejó fuera, es el pobre Pedro Acosta, que era un fin de semana que no le estaba yendo realmente muy bien y al final el domingo, una salida de cadena. Ramón, el domingo salidas de cadena, ¿esto cómo se explica en unos equipos de tantos millones de presupuestos y tal, que te acabes quedando colgado por una cadena? Sí, bueno, hay que diferenciar dos cosas. Binder tuvo problemas con la cadena el viernes y el sábado, porque fue una salida de cadena.
Pedro tuvo una rotura, que son dos cosas completamente diferentes. Es un problema de cadena igual, pero son cosas diferentes. Lo que pasa aquí con todos los avasatores, con todo el sistema de salida, de bajar la moto y todo, hay que calcular muy bien cuál es la distancia máxima entre el piñón y la corona, que allí es donde hay que poner la tensión. Pero claro, antes era la suspensión, ahora no es la suspensión más el start device. Entonces, la cadena casi siempre, en este caso no sé, yo no estuve en Misano, pero casi siempre se rompe por un exceso de tensión. La cadena normalmente no se rompe, las cadenas se cambian kilómetros que da vergüenza hasta decirlo, porque luego estas se tiran y están nuevas, no tienen desgaste. Normalmente, para la gente que va en moto, normalmente tú la cadena la tienes que tensar, allí no, allí se tensa una vez, se pone nueva, se tensa una vez y si hay que tensarla la segunda vez ya es... se cambia, o sea que es la cadena per se, a no ser que sea un lote con un fallo, que no lo creo, porque hay unos controles buenísimos, no puede tener problema. El exceso de tensión puede ser el problema, pero claro, tienes que calcular la que te cambia la distancia entre piñón y corona por la suspensión, más lo que te cambia por el start device. Y esta es la máxima tensión. ¿Y cuánto, para explicar, en ese recorrido piñón, eje de... ¿Cuánto puede llegar a ser, Ramón? Claro. ¿Un centímetro? No, un poco más. Un poco más. Y con el start device aún más. Pero es que la cadena, si está bien montada y está todo el sistema bien alineado, una cadena floja no es ningún problema. Si está nueva, si la cadena está floja y vieja, luego sí, porque te cambia el paso de la cadena. El paso es la distancia entre los ejes de la cadena. Vale, si esto está fijo, pues va muy bien porque engrana exactamente en los dientes de la corona no se desgasta y la cadena trabaja bien. Si la cadena se ha estirado, significa que este paso ha cambiado y entonces ya no trabaja bien dentro de la corona. Ya entra por la punta, que es cuando vemos la corona, bueno, sobre todo para la gente que tiene moto, ve que los dientes de la corona se van yendo para un lado. Se van yendo normalmente para adelante. ¿Por qué? Porque ha cambiado el paso de la cadena y la cadena lo que hace es deformar la corona. Eso en competición no pasa, porque todo se cambia antes de que pase nada de esto. Para mí el problema de la rotura casi siempre es de tensión, pero ya te digo, no estaba allí, por lo cual no lo puedo asegurar, pero para mí es más preocupante el problema de que se salga la cadena que no el problema de que se rompa la cadena. Que se salga la cadena es que tienes algún defecto de diseño. Hay algo allí que hace que la cadena no trabaje bien, porque te digo, la cadena, por floja que vaya, si está bien alineada y no tiene movimientos laterales, que no tiene porque la cadena no tiene desgaste, no tiene por qué salir. Lo que pasa es que son cosas que a veces van ligadas. A veces si tienes una moto que tiene mucha diferencia de distancia por el tipo, sobre todo te lo marca la distancia del eje del piñón de salida al eje del basculante. Por eso en motocross, antes se habían hecho Montes había hecho motos coaxiales, que significa que el eje del basculante y el del piñón es el mismo, y entonces la cadena puede ir tensada siempre, porque no cambia nunca. Si tú tienes una moto que cambia mucho la distancia, ¿qué pasa? Que para poder llegar al momento máximo, el momento más largo, sin que haya tensión en la cadena, cuando está el momento más corto va muy floja. ¿Por qué? Porque tienes mucha diferencia. Y ahí es donde puede ser que se salga, pero ya te digo, algo tiene que haber. Pero podría, especulando, ser que de las 2 veces que se salió la cadena de Binder, acabaran tensando un poco demasiado. Sí, para asegurarse que no se salieran. No lo sé. Podría esto. No lo sé, pero no lo sé, pero si lo hicieron es un error. Yeah. Porque tú puede ser que la cadena se salga o no, pero si la tensas demasiado se va a romper sí o sí. Porque por la tensión mecánica. Con lo cual, decir, bueno, como ha salido 2 veces, la voy a tensar más. Deberías saber que si la tensas más la vas a romper, seguro. Si la dejas floja o la dejas al máximo que te permite la distancia de basculante, pues igual te sale, igual no. Todo el mundo, si os fijamos en la imagen, hay momentos en las aceleraciones que la parte de abajo de la cadena hace comba y se mueve y las cadenas no se salen y al final que haya 3 veces en un fin de semana un problema con la misma moto, con la misma marca, da que pensar que algo han cambiado porque hasta ahora no habían tenido problema de cadena. Está claro que bajo tu punto de vista y súper bien explicado, nos damos cuenta que ha cambiado todo en una moto, todo, salvo la rueda y la cadena. Y la transmisión. En 100 años de historia de las motos. O sea, es que es muy curioso. Entonces, yo creo que lo que está pasando también es que
hay un exceso de petición, de demanda a las cadenas por estos abasatores, device y tal. Antes era la suspensión y ahora con los device llega un exceso de tracción, porque el neumático tiene mucha más tracción de lo que tenía anteriormente, y esta tracción, pues sumada al device y más con un joven piloto como Acosta, que tiene hambre y que le debe dar al device ahí a lo loco y con una anticipación brutal, porque hay pilotos que lo hacen como más suave y hay pilotos que son más agresivos. Y la KTM pues parece ser que es una moto más agresiva de comportamiento que otras motos, ¿no? De todas formas, básicamente hay 3 marcas de cadenas en el Mundial y abasatores y todo el mundo lo lleva y ha pasado solo con una marca. O sea, que es algo ha habido, y aparte que no se había pasado antes. No creo que haya cambiado de proveedor de cadena. No. Alguna cosa hay que se nos escapa, evidentemente, sin estar Esto aquí. a buen seguro que han tomado medida imposible. en los boxes de KTM precisamente para que no se que bueno, no se recordemos repita. que hoy están rodando y aún Sí, pero que lo según están según que sea, no lo puedes solucionar porque hoy. es diseño de la, claro, es diseño de la moto. Suponiendo que es mucho suponer que el problema sea de distancia del piñón de salida al eje basculante, eso no lo cambias en un entreno. Eso es. Oye, otra moto que tuvo problemas fue la Aprilia de Jorge Martín en la vuelta en la Sisa Lab que se paró, y yo creo que fue también un contraste, ¿no? Acosta normal, cómo se cabreó, normal, porque es un piloto de sangre caliente, se enfadó bastante, y cómo se lo tomó Jorge Martín dentro del box cuando llegó para cambiar de moto. A mí también, bueno, refleja un poquito también la madurez o el saber estar de Jorge Martín, o no, Ricardo. Para mí hay una diferencia. Uno estaba en plena competición luchando como un cosaco porque estaba haciendo intentos de adelantamiento, etcétera, y cuando la adrenalina está a tope, no, digamos, expresas las cosas con la calma que tal. Y lo otro es salir a hacer la sighting lab, tener un problema, claro que frustrante, pero para mí hay una diferencia. Sí, claro, mucha. Pero aparte los pilotos, la mayoría entienden que las cosas que tienen solución es mejor tomárselas con calma. Cuando no tiene solución, que es lo de Pedro, pues ahí ya da igual lo que hagas, no puedes volver a salir. En cambio, Martín sí que los pilotos muchos lo han entendido, y Jorge lo ha entendido, que si en ese momento lo que te da es un ataque de nervios y cabrearte, pelearte con la moto, igual no sales. Con lo cual, lo que tiene solución es calma, respirar y que lo hagan los que lo tienen que hacer y salir. Y Jorge está de vuelta este año porque ya ha pasado esas presiones. Es que Rivola le puso la puntilla, ¿no? Yo creo que sin querer, con las declaraciones que acabó diciendo, menos mal que le ha pasado a Jorge y no le ha pasado a Marco, que lo dijo. Sí. Pero es que están en posiciones diferentes. Obvio. Hay que entenderlas también, los comentarios. Rivola tiene una presión en este principio de temporada muy grande, mediática. O sea, solo se hablaba de Aprilia en todo momento y a todas horas. Y ahora se está hablando en la pista de Aprilia. Entonces, esto es lo que ahora mismo Rivola, si hace alguna mención de alguna cosa, es como quejándose, diciendo: ¿veis? Todo el rato que habéis hablado de Aprilia, o se habló de Aprilia en el pasado, era también, a cierto punto, es un sinsentido o no argumentado, porque lo que queremos es que se hable de Aprilia en la pista, ¿no? Entonces yo creo que Rivola va más por ahí que por otra cosa, porque yo, de cuando lo conozco y tal, digo que tiene bastante... Al que hemos visto más activo es a Luca Marini con la Honda. Ya dijimos que parecía que había dado un step, pero quien no le acaba de encontrar el punto parece es el pobre Joan Mir. Ya, bueno, pero Marini es de la VR46, y hemos dicho eso. Misano es como el patio de su casa. Ruedan así en Misano, sí, ¿no? sí, o sea, allí todos los de la academia tienen un step más ya de salida antes de llegar. Ya está. Evidentemente Honda está trabajando, también tienen entreno hoy y quieren probar cosas, pero cosas sobre la moto, quieren probar evoluciones. Sí que es verdad que últimamente ya no es solo Zarco el que ha sacado la cabeza alguna vez, están todos allí, y esto es bueno porque significa, al final están muchas veces juntos Mir y Marini, significa que es la moto que ha hecho este pequeño step, lo cual es importante, porque a veces te encuentras que es un piloto que hace un step porque ha encontrado algo, un setting raro, una cosa rara, pero que para la moto no va bien. Entonces para la marca decir, sí, tengo un piloto. Bueno, es un poco lo que pasa en Yamaha. Yamaha está Quartararo y los demás. En Honda ahora ya está Mir y está Marini y Zarco ha estado antes y significa que la moto ha hecho una evolución importante. Lo que pasa es que, bueno, claro, tampoco es tan fácil llegar a un nivel de las Ducati con los pilotos que tiene Ducati, que valor se les supone, sobre todo a uno
pero habrá que ver si a lo largo de este invierno, con lo poco que van a poder evolucionar en motores, etcétera, realmente conseguimos todavía más igualdad si cabe, porque es lo que queremos ver. Queremos ver no a un Bezzecchi solo con una Aprilia dando guerra a Marc y tal, queremos ver a Acosta, que no es que le falte tanto, le falta, pero yo lo veo claro, viéndolo conducir, cometiendo errores, lo que tú quieras, pero al menos las ganas están ahí. Ayer estaba fuerte. No, y aparte los fines de semana, si empiezan torcidos, también cuesta enderezarlos. Y yo creo que cuando estaba haciendo la vuelta rápida en el ángulo que se cayó, llegó ahí como... ¡buah! Llegó ahí 10 kilómetros más rápido. Estaba semicantado que se la iba a dar en el ángulo. Sí. En el angulito bueno, porque ese ángulo no quiere girar la moto, entonces depende que llegues, sabes que te puedes caer. Pero bueno, si no se hubiese caído ahí, otro gallo hubiese cantado, porque yo creo que si él hubiese asegurado una buena Q2 y salir en primera fila en Misano no es lo mismo que salir en tercera fila. Cambian mucho las cosas. Misano es una pista compleja. Si te sale bien en el fin de semana, puedes estar pletórico y ganar. Si te sale torcida, no rascas bola. O sea, es una pista muy compleja, muy compleja. Para mí una cosa interesante de Honda y de Yamaha, de todas las marcas, es que el peligro que habíamos comentado aquí de decir, bueno, queda un año de este reglamento, motores congelados, vamos a 2027, que alguien, los que están en más dificultad, hubiesen dicho, bueno, pues ya vamos a 2027 y 2026 lo dejamos como un año de paso, de ya llegaremos. Y no, por lo menos yo, la gente que he hablado, todas las marcas están súper centradas, invirtiendo, trabajando muchísimo para el año que viene. O sea, que nadie ha dicho, bueno, mira, ya estamos mal, lo dejamos así, sobrevivimos y llegaremos a 2027. No, todo el mundo se ha centrado y está haciendo cosas nuevas y están trabajando y están haciendo de todo, porque lo cual es importantísimo. Yamaha tiene la presión, sobre todo de Fabio, KTM la presión de Acosta, que evidentemente es interna ahora, no la eleva a lo público tanto, pero seguro que están apretando. Es decir, todas las fábricas tienen la presión de los primeros espada que están pidiendo y ahora mismo están entrenando. Acosta ya está mejorando los tiempos, por ejemplo, de ayer en carrera, que lo estoy viendo. Y quiere decir que nunca para la competición y aunque sea, como tú bien dices, un 27 de transición. 26, perdón. Recordad que desde enero del 26 se va a estar en juego los contratos del 27. Ya está, te lo digo, ya está en marcha el mercado del 27. Madre, sí, pero esto es más divertido porque las primeras 5 o 7 carreras del 26 ya van a marcar los movimientos del mercado 27. Oye, vosotros... Por lo tanto, hay que estar bien posicionado para tener fuerza. Cuidado, para tener un buen los que os dedicáis a esto, porque sabemos, cuando hay cambio de categoría, hay marcas que aciertan mucho y hay marcas que no. Totalmente. Y puede pasar que la moto que ahora no funciona con la nueva estrategia sea la buena. Bueno, o que no te adaptas al Pirelli, os acordáis, por ejemplo. Cuando se pasó de 1000 a 800, la moto que estaba en ese momento iba bien de verdad era la Honda. Y la Honda 800 fue el desastre absoluto, sí, pero de siempre. ¿Por qué? Porque tomaron una filosofía diferente. En vez de decir, tengo una moto que funciona, que era para mí la mejor moto que ha habido en MotoGP, la 5 cilindros de Honda. Yo he trabajado con ese motor y era espectacular, pues que no era ni complicado, o sea, es que no tenía ni piezas, es que era un motor sencillísimo y funcionaba. Bueno, tú lo has llevado, tú lo conoces bien. Funcionaba, pero la moto perfecta. Hicieron la 800, cambiaron la filosofía, fueron a buscar una moto muy ágil en paso por curva, con menos potencia, pero es que tenía tan poca potencia, tan poca, que bueno, Carlos Checa siempre lo cuenta, pero es que la probamos, dio 3 vueltas y dijo, está rota. O sea, es imposible que esto sea lo normal. Corría muy poco. Muy poco. Pero de chasis iba muy bien. Sí, bueno, pero si no corre. Sí, pero es que todo no puede ser. Era muy, esta vida. Sí, pero era muy pequeña. Es el campeonato del mundo de velocidad. Entonces, si no corres, lo tienes complicado. Si corres un poco menos, la filosofía Ducati, es decir, hay 15 curvas y Yamaha, hay 15 curvas y una recta, me voy a centrar en las curvas, que es lo que han hecho toda la vida. Es una cosa, pero si en la recta pierdes tanto que en las curvas no lo puedes recuperar, vas mal. Sí, sí. Y la moto esa fue realmente complicada. Yo lo que vengo a avanzar es eso, ¿no? Que teniendo en cuenta que prácticamente yo diría el 85, si no más, % de los pilotos acaban contrato en el 26,
O sea, se va a liar una. Los primeros, la primera parte del campeonato para estar bien posicionado, para tener un estatus que te cotice y ya luego, como bien dices, no equivocarte. A ver quién es el que mejor trabaja el prototipo. Exacto. ¿Anunciar antes o anunciar más tarde los fichajes? La mitad porque del, cada vez que hay renovaciones, hay gente que se Ya. pasa ya hemos renovado, pero si uno se ha empezado la temporada y otros que Pero la cosa es renovar. A ver, acordaos, Quartararo, Maverick han anunciado una temporada sabiendo que continúan una más. Pero te digo yo que el 60% van a empezar la primera parte del campeonato sabiendo, y su box lo sabrá aunque no se haga público, que el año siguiente se va a otro equipo. Y eso va a ser así. O sea, locura de mercado impresionante en la primera parte del campeonato 26. Sí, pero aparte de esto, que ahora tú dices, no, es que si sigue todo igual, este se va a Ducati, bueno, o sea, carta ganadora, caballo ganador seguro. Ahora es un acto de confianza, renovar o cambiar un acto de fe, cambiar de marca y decir, me voy a ir a aquella porque esta será la que saldrá. Ducati con la 1000 estaba bien, pero no estaba a la altura de la Honda y llegó a la 800 y bueno, fue un paseo para Ducati, pero bueno, para Stoner sobre todo. Casey, sí. Para Casey, fue un paseo. Entonces llegas a una marca que dices, bueno, no sé cómo será, pues han acertado o no. Será trabajo de los, digamos, team managers que sean buenos marketingianos, ¿no? Para vender el producto de no, fíjate que ya tenemos el proyecto, tal. Habrá que vender, como todo en la vida. Y de mientras los tenemos ahora, durante el día de hoy, como comentabas, haciendo el test, un test muy importante que cuando se renueven también los contratos, pues bueno, a ver cómo afecta a probar material nuevo, bla, bla, bla. Pero de momento los tenemos hoy. Con este V4, con Acosta, como has comentado, que roda más rápido. Unos test que también me le van a servir, que creo que son los primeros oficiales de Jorge Martín, ¿no? Sí, es la primera vez que va a poder él poder trabajar. No, en Barcelona ya. No, era Yamaha, perdón. No, en pretemporada hizo 7 vueltas, creo. Bueno, ya me entiendes, ¿no, Ramón? Que, sí, exacto, que era como. No, que lo dijo él, es la primera que vez. lo primero que tiene que hacer es ponerse la moto a su gusto, porque hasta ahora no ha tenido tiempo. Y tal como está el horario, como era antes el campeonato, que hacías 3 libres y luego hacías una clasificación, tenías mucho margen. Ahora no, porque ya todos los entrenamientos cuentan. El primero para ver más o menos electrónica dónde está. Segundo, ya te juegas ir a el viernes ya puedes tener más ventaja o desventaja para todo el fin de semana con una mala practice. Sí, pero lo que no tienes es tiempo de jugar, de hacer esto, de voy a cambiar, voy a poner los apéndices del depósito y voy a jugar con los manillares. No tienes tiempo de esto. Y esto es seguro Martín es lo que hará hoy. Si Martín sale hoy del entreno sin ser rápido, pero a gusto con la moto, encontrándose bien con la moto, diciendo esta ya es mi moto, esto será un salto importante, tanto o más que todo lo técnico que pueda probar, decir la moto mejora. Si la moto mejora mucho, pero no te encuentras a gusto con la moto, bueno, tenemos algún caso. Pero es lo que también hemos ido comentando en los últimos programas, que lo que tenía que haber hecho Martín, o lo que pensábamos nosotros, es que era pensar en el 26, o sea, salir a correr sabiendo que había perdido el título, pasear el número 1 por la calle, no por los circuitos, y hacer lo que está haciendo ahora. O sea, al final, la verdad es que hay mucha presión mediática y al final cuesta centrarse en lo que uno tiene que centrarse. Pero ahora, Jorge, lo único que puede ganar es conseguir confianza para que el 2026 sea un año brutal, porque se está demostrando que esa moto es competitiva. O sea, se está demostrando que esa moto es buena. Porque ya tiene un solo líder empujando por esa moto y ha conseguido desbancar a todas las Ducatis o muchas Ducatis y estar ahí delante. Y eso es lo que te da fe, ¿no? Que al final en este deporte todavía, y eso es lo bonito que tiene, es que la diferencia la puede hacer el piloto y la capacidad humana de superar ciertos problemas, ¿no? Tony, ¿tú crees que final de temporada Martín puede acercarse un poquito al nivel de Bezzecchi? No quiero decir que no, pero que se va a acercar seguro. Es una temporada para él de entreno, de tomárselo con calma, por parte de todo este entorno de Aprilia, su gente, de calmarlo, darle cariño, y es cuestión de tiempo. Él el año pasado ya se vio de lo que es capaz y es cuestión de tiempo. Trabajar, adaptarse, no tener más caídas o lesiones. Y esa confianza va a aumentar y va a llegar.
De momento, lo que tú decías, precisamente, ahora mismo, por ejemplo, es actualidad, pero es así. Martín ya está en los tiempos de la pole. El tiempo que hizo en la pole, pero estoy viendo que hay gente que está ya yendo a buscar tiempos. Otros estarán trabajando, seguro, pero están cansados. También es verdad que llevan todo el fin de semana, tú lo sabes, levántate el lunes, tal, otra vez, pero están, yo creo que a mediodía acaban, porque recordad que luego tienen que recoger cajas para enviar hacia Japón, o sea que seguramente lo que les queda de energía a los pilotos y a los mecánicos, que les queda un buen trabajo por delante, pues estamos hablando de cajas de ¿qué? 10, 12.000, 15.000 kilos de peso que hay que rellenar más o menos. Los equipos oficiales están en 60 cajas. Pues imagínate. Y todo esto es un trabajo no de 2 horas, sino de bastantes más. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo, teniendo por delante 2 dobletes, etcétera, bueno, 3, porque al final también Portimao... tal, la gente también hay que reconocer que es un desgaste importante mental. Y los pilotos probadores están probando también los Pirelli. Sí. Los probadores. Los probadores, ¿no? Sí. O sea, también va a ser interesante a ver si pueden las primeras impresiones en un circuito donde han estado... Sí, está Dani Pedrosa, está Pirro y algún japonés, pero realmente no sé si están con neumáticos porque ese dato no lo dan. Ya, pero yo hablé con gente de Pirelli en Cataluña, ¿no? En Misano no fui, y estaban como niños. Dijeron, tenemos una mezcla, uno de los boss de Pirelli, tenemos una mezcla entre nerviosismo, miedo de todo de lo que puede pasar, porque además, según me contó, es un neumático completamente nuevo. No han adaptado el neumático de Superbikes a MotoGP, no han hecho un neumático nuevo. Dice, claro, para nosotros sí lo hemos probado en nuestra pista allí, claro, y uy, qué bien que va. Dice, pero claro, aquí de verdad, cuando vas una moto de verdad, un piloto de verdad y una pista de verdad, no tenemos ni idea de lo que pasará. Y nos dijo... Lo que pasa es que, claro, como cambiará la moto 100%, las prestaciones, ellos no podrán tampoco decir, ¿has visto los neumáticos que van mucho mejor que los Michelin? ¿Será la moto? ¿Será...? No, es que eso lo comentó. Él dijo, esta es la suerte, que nadie nos podrá comparar con nada. Esta es la suerte. Sí, pero si el neumático explota, no hace falta que compares con nadie. Claro, o pasa como en Phillip Island, que se ha tenido que cambiar gomas a mitad de carrera. Sí, pero que los tíos es lo que decían, tenemos que ver de todas formas, claro, sí que será una categoría nueva, pero la moto no cambiará tanto. Al final, las motos que funcionan, sí, pondrán el motor más pequeñito, tendrán menos gasolina, correrán un poco menos, pero no habrá un gran cambio, no veremos motos como fue la Honda 800, que era minúscula. Esto te digo que no lo veremos, porque al final... Yo lo único que sé, por ejemplo, que en el caso de Pirelli, en el cambio que ha habido en estas 2 últimas temporadas en Moto2 y Moto3, han facilitado mucho las cosas, porque el Pirelli es un neumático, tanto delante como detrás, de un rendimiento tan bueno, que antes las Moto2 estaban perdiendo el delante, pero de manera, fácil. Y ahora no solo se va mucho más rápido, todo el año en Moto2 y Moto3 están girando más rápido, sino que más seguros. O sea, realmente con los Dunlop delanteros, acuérdate, era delicado. Pirelli ha subido ese listón, pero bueno... veremos lo que hacen en MotoGP. Que volverán a ser los neumáticos protagonistas, porque ahora si miramos, pocas veces hablamos del neumático, solo de lo que es la elección de los pilotos, pero realmente técnicamente, como en su momento con Michelin, pues el neumático con la carcasa tal, no sé qué, y ahora vamos a ver si los Pirelli, pues qué sucede. Yo tenía una curiosidad con otra persona de Pirelli, y lo primero que le pregunté es si habría reglamento de presiones. ¡Ay! Sí. Buena esta, buena. No, sí que habrá, buena. Pero de otro palo. Sí, exacto, es lo que me dijo. Habrá, pero diferente. O sea, no, el reglamento estará, porque tiene que estar, pero no será protagonista. Es que de hecho está el reglamento en Moto2, ya lo sé. Pero no a través del organizador con un sensor oficial que tiene esa, digamos, línea directa con dirección técnica, sino que simplemente pues descargan datos y el que esté pues muy por debajo durante el 50. Hay un control, pero digamos no tan exagerado y que no contamina el resultado de la carrera de manera tan evidente. Dijo, es que no sería protagonista. Exacto. Es que ahora como está el reglamento, que es taxativo, es 1/100 de VAR te descalifica.
O sea, no hay margen. Como es un número fijo, es una centésima de bar. Cuidado, lo que hablamos de presión, una centésima de bar te descalifica. Uf. Claro, esto es lo que me dio a entender, no me explico nada ni qué harían, que no será. Pero sí, es que para mí yo lo he dicho 1000 veces, el reglamento de presiones tiene que estar y se puede hacer que no influya en la carrera, que sea antes de salir. Antes de salir tú ya tienes tu neumático a presión y precintado ya, y a partir de ahí ya que pase lo que quiera. Si lo haces bien, no hay problema. Fíjate, por ejemplo, en Moto2, que su mínimo es 1.65 bares, con un margen que te puede llegar al 63, pero que en todo caso, por ejemplo, en entrenos, tan solo que estés una vuelta en esa, por encima de esa mínima, se acepta, porque puede haber un momento que vayas más lento, más tal. Mientras que en MotoGP tienes que estar el 50% de la vuelta por encima, o sea, ya más estrecho, y hay más margen para que no sea... Y de todas maneras, yo, que en Moto2, digamos, estoy al tanto de eso, yo he probado por debajo de 1.5, ¿vale? Y por encima de 7 o 8, y los pilotos tampoco notan una... tema, digamos, de seguridad viene a ser a que no desinfles tanto la rueda como para que pueda desllantar. Es que uno de los problemas es esto, es que el Michelin delantero es muy sensible a la presión, demasiado. Cuando estábamos con Bridgestone, la presión era una cosa que la mirabas para saber que no estaba deshinchado. Y de hecho, en Moto2 no hay control de la presión delantera. O sea, sí, es al revés, porque al final de todos los casos que hemos visto de MotoGP de cosas raras que tienes que ir detrás o descalificar o todo lo que ha pasado con el reglamento, nunca nadie ha hablado de la rueda trasera. No, pero yo recuerdo hace 3-4 temporadas ver salir por el pit lane alguno, sin decir nombres, que vamos, salía con la rueda que parecía que estuviera pinchada a hacer un crono de una vuelta y punto. Y eso pues sí, seguramente es bueno tenerlo en cuenta porque algún día podría haber, estamos hablando de casi 300 caballos. Corríamos 2004 MotoGP, se llegaron a probar presiones de 0.6 el neumático trasero, 0.6. 0.6. Tú, Tony, jugabas tanto con las presiones. Yo, si no iba a 0.6, o sea, me había acabado la carrera, el campeonato, todo. Sí, lo que pasa que era la carcasa lo que aguantaba. Claro. La carcasa de ahora le pones 0.6 y no sales de boxes. Exacto. O sea, pilotos pequeños como yo siempre en este aspecto hemos sido muy, muy delicados. Y el tema de reglamentación de presiones seguro que a los pequeños no les beneficia para nada. Vamos a ver. Oye, de Pecco no hablamos, ¿no? Ya hablamos bastante en el episodio pasado. Sí. No obstante que como están de test, básicamente igual sí que ahora puede ser un punto de inflexión. Pero es que ¿Pueden encontrar algo o no? Es un tema de no hablar de Pecco, ¿no? Es uno de los rivales líderes. Por eso te digo, pero es que también... Y no hablar de Pecco es que decir, ¿qué pasa? Que ya no existe. Pero hay que hablar de Pecco y de Ducati, es decir, porque igual que cuando gana el piloto y gana la marca, cuando no van mal las cosas también hay que compartir la responsabilidad de las cosas. Ducati, más allá de Marc Márquez y Alex Márquez, tanto con Pecco y si me apuras con Morbidelli y con Di Giannantonio, flashes puntuales de buenos resultados, pero tampoco, lo que pasa es que claro, lo de Pecco es más todavía, pero es que lo de Pecco ya empezó para mí el año pasado. Al final perdió el título. Nobleza obliga, él estaba en la fábrica oficial y ese título se le escapó y se lo ganó Martín. Y de aquí ya ha llegado pues todo lo que ha llegado, pero lo que está claro es que Pecco ahora está en una rueda, yo lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir, y ahora ya son declaraciones abiertas incluso de Ducati de que se les acaba la paciencia, a Ducati también, entonces... las próximas 3-4 carreras, que además, y tú lo sabéis bien, ahora te vas a un doblete, antes eran tripletes, que cuando se acaba la carrera y ha ido mal, te vas al hotel y vuelves a encontrarte a los mismos, al medio paddock, y luego en el avión, ya no es que te vas a casa y desconectas en tu casa con el perro, con la bicicleta, no, avión, aeropuerto, y la tensión. Después de 3 semanas no te hablas con nadie. O sea, a ver si lo digo claro. O sea, ahora mismo irte de viaje, que vaya mal, yo creo que todavía se les va a hacer más bolas y la cosa sigue así con Pecco.
es que en tu casa, en casa de Ducati, y sumar 0 puntos y que tu trasero rival, que es tu amigo de la Academy, te robe 32 puntos, ¿no? Fueron... tus 3 rivales directos han sumado muy buenos puntos y tú has sumado 0. Eso es un problema. Como bien ha dicho Ricard, la paciencia se acaba y es que hay mucha presión. Por parte de los dos. Y hemos tenido críticas porque hemos explicado las cosas, pero es que al final nosotros somos una tertulia de actualidad y no podemos negar la actualidad. Cuando se habla de neumáticos o tal, lo que pasa es que cuando hablas de personas o ciertas cosas, parece ser que vayas en contra de. No, nosotros hablamos de actualidad y la actualidad hay que poner encima de la mesa. A mí lo que sí me sorprende, bueno, quizá me equivoco, porque me equivoco cada día, pero me sorprende no ver yo querría ver a un Valentino Rossi, si es el jefe de la Academy y es tal, verlo más presente públicamente en el box, apoyando, arropando a Pecco porque tiene mucha experiencia al final, sabe muchas cosas y mi sensación de Ducati, mi sensación saludando a Pecco y luego al de al lado. Pero a mí, sí, los que tú dices, Ricard, estos son negocios y los negocios y los resultados y tal. Y yo creo que hay que estar por encima de todo esto. Yo creo que Valentino Rossi como persona pública tiene un interés mucho más alto que solo tener discrepancias con Marc Márquez. O sea, tiene un pupilo que ha sido 2 veces campeón del mundo y que ahora mismo no está en su mejor momento y que yo creo que lo que tiene más necesidad es una situación psicológica mental para poder sobresalir a estos problemas. Y yo veo mi punto de vista, veo a un Pecco Bagnaia muy solo ahora mismo. No, pero que te peligro, ¿vale? A colación de esto. Él ha declarado precisamente que este fin de semana Valentino, Uzio y compañía han estado muy encima de él y tal. Otra cosa es que no lo haya hecho públicamente Valentino. ¿Cómo se va a presentar en el box de Ducati? Pues no. Pero él ha dicho que le han estado arropando y apoyando mucho. Lo digo porque lo he leído hace poco. Sí, pero para mí hay un problema psicológico también, que es que al final, si tú dices, vale, no me encuentro bien con la moto, y el problema principal, tú sabes que es el motor, y te dicen, no, todo menos esto. Ostras, es que empiezas a decir, bueno, pues es que no tengo solución, es que lo que quiero cambiar es lo único que no puedo cambiar. Bueno, pero esto es el reglamento. Entonces, ¿qué pasa entonces? El motor está congelado, está congelado. Claro, y si tú dices, si él fuese un año normal, hoy estarían probando, seguro Ducati estaría probando 30.000 cosas diferentes para ayudar a Pecco. Pero es que ahora le pueden probar todo, menos el motor. Entonces, es decir, el problema que tengo... ¿Y tú técnicamente que conoces esto, qué solución hay en 26? ¿En el 26 qué solución hay? Poca. Pero la verdad. Pero esto es una mala respuesta. Bueno, el problema es que él la sabe. Correcto. Yo creo que lo que le hace daño es que el año que viene será más de lo mismo. Hay que hacer algo, ¿no? Sí, no puede continuar así la cosa. Lo que es muy complicado es con toda la moto, con todo lo que tú puedes cambiar, compensar un motor que no te gusta. Esto es complicado. Porque al final, si el motor está congelado y no le puedes hacer nada, ¿tú qué puedes hacer? ¿Una moto que sea más baja, más larga, más alta? Sí, pero el motor es lo que cuando cortas gas te da el freno motor, es lo que cuando aceleras te da la potencia, y si esto no lo puedes cambiar, puedes jugar un poco con la electrónica, pero el carácter del motor no lo puedes cambiar. Y ahí, para mí, esto es un problema, suponiendo que el problema sea este, que es lo que está diciendo ahora, que es que este motor no le da confianza. No sé, el tema de confianza de los pilotos es muy complicado. Es muy complicado, es muy complicado porque no hay una pieza que dé no hay un sensor que mida la confianza, ni hay una pieza que la dé. Me salgo un momento, pero como están los dos protagonistas aquí, no, en este caso era Melandri, perdón, pero es igual, como fuisteis compañero antes me he confundido. Hubo un momento, Tony, explícalo tú, en el Gresini, que estaba Antonio Jiménez contigo, sí. Melandri estaba con Cecchini. Sí. Y las cosas no iban bien, por H, por B, tampoco. Por ninguna parte, ni por la mía ni por la parte de Melandri. Lo que se propuso, los cambios que hubo y el resultado. Sí, se propuso un cambio de técnico, no porque hubieran malas relaciones, sino porque las cosas no salían o no estaban cómodas o no fluían. Y funcionó por los dos. Antonio se fue a trabajar con Marco y yo a trabajar con Cecchini y encontré un poco el apoyo, el arropo, ese punto psicológico que Cecchini me dijo, yo quiero que tú pilotes como sabes, sin que te tengas que adaptar a nada. Yo te voy a adaptar la moto a ti, lo que tú necesitas. Creo que ahora Pecco está en un bucle que seguramente le falte ese apoyo, que es muy duro estar dentro de ese box con Marc Márquez como está yendo. Y
y no sé si tiene o hay una remota posibilidad, pero yo creo que ahora mismo debería salir de todo este ambiente, de este bucle y, por ejemplo, entrar en algo nuevo como sería una Aprilia o una Yamaha, aire nuevo, nueva ilusión, porque esa chispa se ha apagado, ¿no? Y la tiene que ir a buscar. Ojo lo que acabas de decir. Ojo lo que acabas de decir, porque nosotros que llevamos carreras diciendo que esto no puede durar mucho. No, y se nos han caído críticas por todos lados porque decimos que pasa eso tal. Es que no hay sitio. ¿Vale? No, es un problema. Tony arranca y dice, no, si lo que tiene que hacer es irse de Ducati. O sea, no, yo dije de Ducati oficial, pero hacer algo. Yo estaba con Tony cuando pasó esto. Yo lo he vivido en primera persona, ese cambio, que fue un poco... Y funcionó. Sí. Cecchini cogió a Tony, como bien ha explicado, y acabamos en el podium y tal. Y además a Marco Melande le fue muy bien también. Ganamos los dos. Marco ganó Antonio. O sea, hay que hacer algo a veces, hay que romper la monotonía, la rutina. Yo hice mi especulación personal y era que aquí podría ser una habilidad muy buena por parte de Valentino Rossi también. Es decir, hombre, tranquilo, ya me llevo yo otra vez a Pecco, dame la moto oficial, como tienes como un contrato. Y te cargas a Morbidelli, te cargas a Di San Antonio, claro. Y consigo 2 motos oficiales en un equipo satélite que tiene una y una, y mi equipo sube. Sí, pero ¿sabes? Esto lo tendrías que negociar si pudieses intercambiar los pilotos. Si dices, vale, yo le doy la moto de Gian Antonio que tiene la oficial, pero de Gian Antonio me lo pones en el oficial. Claro, si al que vas a sacrificar es a Gian Antonio gratis, sin motos, es complicado. Pero yo lo dije la semana pasada con Gresini. Estaba abriendo un melón de esos de tal, pero tú tienes un Alex, no creo que pasara, porque no, pero un Aldegué con contrato Ducati o un Di Gian Antonio y tal, y haces un cambio de cromos por cambiar, porque Pecco se le va a hacer bola una temporada pero más yo veo antes lo que dice Tony, un cambio de técnico, porque yo lo he comentado alguna vez, yo viendo el lenguaje no verbal veo poca comunicación. Es se ve poca comunicación. Bestial. Entonces, lo más fácil es cambiar al técnico. Es un matrimonio que ya no tiene nada que contar. Es como el fútbol, ¿no? El técnico cambiarlo es gratis. Hay que cambiar al entrenador. ¿No? Sí, bueno, no sé exactamente qué ha pasado en KTM, pero Alberto Giribola, que estaba con Bastianini, creo que ya no está con él. Sí, creo que ha pasado, creo que ha habido algún cambio, o sea, que a veces un cambio de técnico... Totalmente. Yo eso lo veo en Panavisión. ¿Por qué? Pues porque es un matrimonio que se ha roto para el piloto. Lo que está claro es el piloto ya no sabe qué decirle, qué motivarle, qué estimularle. Exacto. Porque hay una parte muy importante de psicología en la gestión de un piloto y viceversa, que el piloto... Y si se pierde esa química, esa confianza... Apaga y vámonos. Pero si quieres hacer este cambio, hace falta que el piloto esté de acuerdo. O sea, no se lo puedes imponer. Que lo pida el piloto. Seguro que va a estar de acuerdo. No lo sé. Yo esto no lo sé. Pero está claro si él no sé hasta qué punto tiene claro cuál es el problema. Si él piensa que el problema es solo y exclusivamente el motor, cambiar de técnico no le va a cambiar nada. Yo creo porque el motor no lo puede cambiar. Es algo general, sea un poco de chasis, un poco de motor. Por delante, un 2026 no lo sé. de AUPA, si te quedas. Lo que está claro es que todo el mundo generalmente sabe que aquí tiene que haber un cambio importante y grande. Es que hay que saber cuál es el cambio. Yo lo único que digo, y acabo con esto, es para mí no es solo hablar de Pecco, es hablar del matrimonio o el binomio Pecco-Ducati. Ducati no ha sido capaz tampoco de darle a Pecco lo que necesitaba. Que se ha visto claro que Pecco no es Marc Márquez. Vamos, está claro, no hace falta. Pero es igual. No puede ser que Pecco en la mayoría... O sea, ojo, es que Pecco el año pasado hizo la pole en este circuito. O sea, hizo la pole una décima más rápido que este año la de Bezzecchi. Y espera, hizo la vuelta rápida del año pasado 4 décimas más rápido que la vuelta de este año de Marc Márquez. Entonces, ese mismo piloto ahora mismo está perdido. Sí. Y el trabajo de un box y el trabajo de Ducati es ayudarle a salir del agujero, haciendo lo que hayan que hacer y que estén de acuerdo los dos. Sí, pero cuidado, eso no significa que estemos diciendo, que para aclararlo, que Cristian Gabarrini sea un mal técnico. ¿Qué va? No, nada. Lo que pasa es que hay momentos que necesitas un
Ramón, que a ti te ha pasado con Maverick, a él le ha pasado con Antonio, que pasó a Cecchini, y los dos son dos cracks, pero Cecchini con él tuvo una química más especial, ¿sabes? Hay que renovar, a veces hay que hacer cambios, o sea, y yo lo veo claro. La única pega, lo que pasa es que esto lo tenía que hacer Ducati, porque Ducati es, yo estaba hablando con ellos hace tiempo para ir a trabajar, y es muy de fábrica, es muy de familia. O sea, ellos quieren que sus técnicos sean de la fábrica, que sean de la empresa. No, eso de ir cogiendo gente por aquí, como las de otras marcas, que viene y se va con el piloto, esto no La única persona que entró externa en Ducati fue Juan Martínez. Lo demás prácticamente es una cosa de casa. Yo trabajo con Ducati muchos años y ellos imponen al ingeniero por delante de un técnico de Olin, de un técnico de no sé qué. Está bien que sea no lo imponen, pero te convencen de que el camino es este. Hemos dicho lo mismo sinónimo con palabras diferentes. No, pero es que además son políticamente correctos, porque no te vetan. O sea, si ellos no quieren que vayas, si ellos no quieren que vayas, no te vetan. No te vetan. Pero bueno, te explican. Te explican. Bueno. Pero todo eso está muy bien. Pero todos sabéis hoy en día y hace años también, que en la mayoría de casos pilotos que han obligado, antes de firmar un contrato con tal, a traerse el técnico o al mecánico de confianza. O sea, al final aquí no hay nada que sea perpetuo, todo cambia. Tú lo sabes, en Ducati me acuerdo que hace años nos explicaban que a la hora de comer se mezclaban mecánicos e ingenieros de Ducati Corsa y MotoGP, de Superbikes, los que trabajaban también con las motos de calle, que había ahí como un caldo de cultivo también, que acababan aplicando un poco de ideas, tecnología a la moto de calle, que es sabido, pero que era eso, una empresa muy familiar y con la gente de dentro, y ellos siempre pensaban en aquel momento... Pero es que los ingenieros de Ducati, o sea, Ducati trabaja de una manera muy diferente, y es que todos los ingenieros de Ducati el lunes están trabajando en la fábrica, ¿vale? Esa es la diferencia de todos los técnicos de otras compañías o otras empresas de MotoGP. Eso ya es diferencia en manera de funcionar, también bajo una tutela de un sistema jurídico por parte de la fábrica, ¿vale? Al final, Ducati ahora está muy bien, pero años tuvo muchos problemas de recortes, de salvarse, de quiebra y de fondos y de muchas situaciones. O sea, Ducati ahora está en el mejor momento y liderado por gente como Claudio Menicali. Aquí nada es perpetuo, todo evoluciona. Ramón, ahora los perros tienen pase permanente de palo. Esto es una involución, vamos a hablar claro. No, pero es verdad, esto que dice Sergio. Yo he estado trabajando en Ducati, en la fábrica, y es verdad, en el comedor, allí está todo Dios. Está todo el mundo y todo el mundo habla y todo el mundo pregunta y todo el mundo hace. Y no hay secciones, digamos. Eso en Honda siempre ha sido así también. Sí, pero es diferente. En el comedor come el presidente como come el... Pero no hablan. No hablan. Porque no tienes tiempo. No los entiendes. ¿Qué hablan? No, porque tienes 3/4 de hora para comer en Honda. En Ducati no, en Ducati tienes tiempo, pero es que más que en el comedor es en el bar después, allí haciendo un café, hay tertulia. Y que en Ducati empuja toda la fábrica. O sea, desde el que monta la última pieza al que monta... Sí, era en Derby en los años buenos. La diferencia, esta es la diferencia latina. Y Montesa. Ya sé que es un tópico, pero pasión, pura pasión. Sí. Esa es la diferencia de la lectura de los reglamentos, que las fábricas italianas son capaces de leer el reglamento más rápido, porque cuando llegan a casa también tienen la motivación de los trabajadores que están en la fábrica, que también soportan, apoyan y empujan a la gente que está haciendo esta presión, como dice Ricard, de 22 carreras al año, con no sé cuántas horas de viaje y tal. Entonces, los que están en fábrica llegan y les aplauden ese mismo trabajo y se sienten que no están solos. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Pero bueno, más allá de esto, que lo que habéis dicho, el tema Pecco pues no tiene una solución rápida y habrá que hacer o ver a ver qué cambios Pues ahora, si os parece, vamos a pasar rápidamente a dar un repaso a Moto2 y Moto3, que siempre es bueno seguir a los cracks y ver al final las futuras promesas que acabarán llegando a MotoGP, promesas y realidades. En una carrera de Moto2 que estuvo interesante, que vimos a un Vietti que... Sí, Vietti, que es capaz de lo mejor de lo peor, por eso lo digo que estuvo... festival como que metió el domingo y otro día está desaparecido, pero ayer fue un festival. Pero el sábado fue un festival bosco oscuro.
Sí. La verdad es que para mí, por lo que se ve ahora por resultados, que la moto nueva, que por ejemplo a Alonso López no le acaba de gustar, es más crítica. Ahora tiene circuitos. Antes no, antes era una moto que iba bastante bien por todas partes, ahora tiene circuitos. Hay circuitos que desaparece bastante y circuitos, bueno, hubo un momento que estaban 4 Boscoscur los 4 primeros. Sí, pero luego en carrera, fíjate, de los 10 primeros, todo Calex menos Vietti, que se salió, piloto de también... Bueno, VR46. VR. Pero Carrerón, la verdad es que me sorprendió, no me lo esperaba tan fuerte, y también Barry Baltus, que también, cuidado con Barry, que además es un tío joven, que tiene una proyección, que tiene un talento, que es un tío que a veces no se le tiene en cuenta. Y luego fue bonito el pique entre Moreira y Mano, que estuvieron ahí dándose todos. Bueno, la lucha ahí... Estuvo entretenido. Y por supuesto hay que destacar a Dani Holgado, que viene de ganar la última carrera y que... Ahí hizo el cambio de chip, tal vez, ¿no? Es que lo decimos, y sé que es repetitivo, pero en Moto2 ser regular es una brutalidad. Es muy gente difícil que buenísima, que te lo digan a ti, ¿no? Que está detrás de una carrera a otra. O sea, es que es muy difícil ahora mismo. Cuando hemos visto este fin de semana a 20 pilotos en 2-3 décimas. Es que mantener una constancia con estos parámetros es brutal, es muy difícil. Hombre, llevamos 10 ganadores distintos en lo que va de temporada. Además, lo que decías de Baltus, yo creo que Baltus también fue de los pilotos que tal vez gestionó mejor los neumáticos en la carrera y es el que le... Sí, a ver, todos iban con los mismos, no hubo ninguna elección extraña ni delante ni detrás, y la verdad es que los neumáticos duraron bien, y eso que era el más blando de todas las versiones que tiene el E0126, que es, vamos, una evolución de un X, o sea, es súper blando, pero fantástico. La verdad es que carrera rapidísima, o sea, aquí funden ya los récords y los tiempos, y carrera que quizá no fue pues excesivamente, digamos, emocionante, pero hubieron luchas muy guapas. Lo único que pasa es eso, que es regular en este campeonato. Mano está ahora mismo ya a 39 puntos, porque Moreira ha pasado ya a Canet. Que Canet aquí está... Han empatado. Están empatados. Sí, pero por resultados el segundo está primero Moreira. Pero sí que es verdad que Canet está empezando a sufrir. Y ojo, 39 puntos con 6 carreras por delante. Todavía. Mano está fuerte, pero no puede fallar. No, porque, no te puedes despistar. Moreira, solo comentar eso. Siempre Moreira te hace dudar en entrenos, pero luego está siempre allí. Te saca una vuelta rápida para estar bien posicionado en parrilla y luego está siempre allí. Moreira realmente, yo creo que podemos decir que salta a MotoGP, yo creo que por méritos, evidentemente también los tendría Manu y compañía, pero no solo por pasaporte. Yo creo que está demostrando en su segundo año, ¿no? Sí, su segundo año de Moto2 que ha evolucionado. Y en Moto3 tuvimos victoria de Rueda, seguido de Máximo, y cerró el podio Adrián, pero yo creo que también uno de los protagonistas fue Perrone, porque se marcó un carrerón. La verdad es que Moto3 nunca falla. Es decir, ves carreras muy luchadas, pero aquí Kelso empezó con un ritmo impresionante, que Rueda ni siquiera le pasaba. Un Kelso que también tiene altibajos, pero es lo que tú dices. Perrone fue se dio en la 4 con David. Con David. Que eso fue un lance de carrera, Sí. David se lió más mal parado, pero Perrone remontó. Remontó muy bien, ¿verdad? Y muy rápido. Sí. Y David remontó muchísimo. Lo que pasa que... Estaba muy lejos ya. Sí, pero es que pobre siempre sale en la foto. Y esta vez fue un lance de carrera. Pero sale si lo puedes ver esas repeticiones, ahí no hay nada punible. Bueno, para mí, sí, lance de carrera. Yo ayer lo dije diferente. Para mí fue una entrada dura no sancionable. Vale. Pero vamos, que al límite. Pero es que siempre le pasa a él. Es que siempre que hay algo dudoso, algo que dice, no, sancionable, no sancionable, está metido. Pero no fue a pedir explicaciones al final de la carrera al box de David. Sí. Fue a pedir explicaciones. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que ya no venía al caso que no tomara. Bueno, pero ¿qué le dijo? Es que siempre es el mismo. Bueno, es que al final es esto.
Es que todo el mundo se queja del mismo. Bueno, esto tuvo una época, Johan Zarco tuvo esta época un tiempo en Moto 2 y tal, que y en estuvo también, todos los fregados. No, sobre todo en Moto 2, estuve todos los fregados. Y en Misano, aquella que le hizo así a Nico, a ¿no? Nico, sí. Y estuve todos los fregados y bueno, pues a veces desapareces de esta órbita. Pero es mejor que hablen de ti que no hablen. En todo caso, bueno, no nos dejemos a Rueda, líder del campeonato. Qué adelantamiento. Chapó por él, porque realmente no tendría que haber entrado en... De hecho, ahí hay mucha gente que tenía capacidad. Piquera sabemos que en las últimas vueltas es un killer, pero Rueda muy bien por él. Ahora ya lleva un colchón importante. Más de 3 carreras. 78, o sea que Marc se va a coronar en breve y detrás va Rueda. Oye, mucho mérito a Adrián, Sí. Yo creo que meter la Honda ahí dentro del podio. La lástima de las Hondas es que son veloces, tienen tal, pero al final de carrera siempre, digamos, les cuesta conseguir. Aquí Adrián al menos hizo un podium y es como Almansa, ¿no? Que muchas veces ha liderado y luego a la hora de rematar, pero es que podemos hablar de esto, podemos hablar de Quiles, que también ha hecho carreras buenísimas, está tan abierto que hay muchísimos pilotos que tienen capacidad de hacerte un podium, pero por eso destaco a Rueda, porque dentro de esta igualdad el tío ayer ganó la carrera. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio dedicado a este Gran Premio de San Marino. Recordaros que tenéis una entrevista muy interesante de Tony Boy y esa consecución de su 38 título de campeón del mundo de trial. Y ya lo sabéis, darle al like, por favor, suscribiros si no estáis suscritos, botón de hype y esperamos vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.